Digamos, el presidente Gaviria yo creo que está hablando con personas que ideológicamente, conceptualmente pueden ser más cercanas a la ideología de un partido liberal socialdemócrata. Entonces creo que está bien y lo importante es llegar a acuerdos sobre cuál debe ser la visión de país que debemos defender desde el Congreso. Muy buenas a todos los seguidores del periódico El Diario. En medio de encuestas, de manifestaciones, cierres de campaña, mucha publicidad, proliferación de vallas, en fin, se produce o llegamos a la recta final de esta campaña hacia el Congreso de la República. A menos de 8 días de las elecciones del 13 de marzo, nos encontramos hoy con Mayda Velázquez Rueda, candidata a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal. Bienvenida, Mayda. Por favor, cuéntele a los seguidores del diario sobre usted, sobre su hoja de vida, sobre sus propuestas y sobre este objetivo que tiene hoy trazado, que es llegar al Congreso de la República. Un saludo, Ricardo, para ti, para todos los que nos ven. Pues yo soy Mayda Velázquez Rueda, una trabajadora social de la Universidad Nacional, especialista en política social. Vengo del Valle de Tensa, de Somondoco específicamente, y bueno, tengo una experiencia administrativa y política que quiero poner al servicio de los boyacenses. He sido concejal de Somondoco, secretaria de Educación de Tunja, secretaria de Educación de Boyacá, he trabajado en el Ministerio de Educación Nacional y bueno, recientemente alcaldesa local de Usaquén en Bogotá. Bueno, hablemos sobre eso creo que usted es la única mujer que ha sido secretaria de Educación de Boyacá y secretaria de Educación de Tunja. ¿Cuál fue, digamos, la experiencia que le dejó el paso por esos dos cargos? Y ahora que está de moda y que, pues obviamente obedeciendo a una premisa, y es que la educación realmente es transformadora, le da la oportunidad a las personas de sobresalir, de superarse. Háblenos de esa experiencia suya en la Secretaría. Bueno, la Secretaría de Educación es la mejor experiencia, la mejor escuela administrativa que puede tener cualquier funcionario, porque tiene una planta supremamente grande, tiene una responsabilidad en todos y cada uno de los municipios del departamento y bueno, en la responsabilidad de educar niños y niñas. Como a partir de esa experiencia, dentro de las propuestas que quiero llevar a la Cámara de Representantes, tengo una y es modificar la Ley 115 para que los niños de 3 y 4 años puedan acceder al preescolar. La primera diferenciación que se hace entre los niños de la educación privada y los niños de la educación pública es el preescolar. Todos nosotros llevamos a nuestros niños desde los 3 años al prejardín y al jardín. En el sector privado. En el sector privado. En el sector público no hay esa posibilidad, solo transición es un grado obligatorio. Entonces vamos a hacer obligatoria la educación desde los 3 años. ¿Por qué? Porque en esa edad es donde se generan todo el aprestamiento que va a servir para la formación el resto de la vida. Todo lo que aprendemos hoy, tú y yo, Ricardo, es parte de lo que nosotros tuvimos de aprestamiento en nuestra época infantil. Entonces ahí hay que hacer una enorme inversión para cambiar la Ley General de Educación. Claro, y lo decía usted, que efectivamente creo que ser secretario de Educación es mucho más complicado que ser gobernador del departamento. Hay unas entidades, digamos, que son un poquito cómodas, como licorera, gerente de la lotería, Secretaría General, pero aquí, digamos, en la Secretaría de Educación de Boyacá particularmente, donde hay 8.000 o 9.000 docentes, donde hay problemas todos los días en un colegio, donde hay toda clase de asuntos administrativos que resolver, es todo un reto ser secretario de Educación. Es un reto enorme. Les voy a contar una pequeña experiencia. Mi papá fue docente y decía que lo más difícil era poder hablar con el secretario de Educación. Yo creo que nosotros hicimos una Secretaría de Educación abierta, que los maestros pudieran ingresar, hablar con el secretario de Educación y expresarle las dificultades que se vivían desde los diferentes aspectos, desde los diferentes espacios donde estaban. Yo tuve docentes que me pedían que las trasladara porque eran diabéticas, necesitaban aplicarse insulina y necesitaban luz eléctrica para poder guardar su medicamento. No pedían que las acercáramos, no pedían estar muy cerquita a Tunja ni en una zona urbana, pedían solamente energía eléctrica. Hoy,
al menos un tercio de las escuelas rurales del país no cuentan con servicios básicos de agua o energía. Eso no puede seguir pasando. ¿Cómo podemos hablar de educación con calidad cuando ni siquiera tenemos los servicios básicos necesarios para que nuestros niños y nuestras niñas tengan, digamos, ese acompañamiento educativo? Entonces ahí también tenemos que trabajar, tiene que mejorarse la inversión. Todos tal vez recordamos que en 2007 y los maestros han venido haciendo marchas por la reducción de los recursos del Sistema General de Participaciones. Eso a todos nos suena muy lejano, como que no tiene nada que ver con la vida nuestra, pero sí tiene que ver porque el Sistema General de Participaciones es donde se deciden los recursos para salud, para educación, para cultura, para deporte. Cada reducción que se ha hecho al Sistema General de Participaciones impacta en esos 4 sectores y por eso tenemos que llegar al Congreso a modificar esos montos que se dan para la repartición en el Sistema General de Participaciones. Bueno, y a propósito de educación también, ¿cómo ve usted ese papel de FECODE? Hay unos sectores en el país que son muy críticos de este sindicato y obviamente hay quienes defienden y hablan pues, de los temas de evaluación de docentes. ¿Cuál es el tratamiento que se debe dar desde el gobierno a FECODE? Mira, FECODE asusta por una razón y es que es tal vez el segundo sindicato mejor organizado del país. Y nos han enseñado durante mucho tiempo que la organización sindical debe ser producto de señalamiento porque tiende a tender hacia la izquierda. Y entonces eso nos ha asustado durante mucho tiempo. Yo creo que lo que debemos propender aquí es porque efectivamente todos los trabajadores y trabajadoras tengan una organización sindical, incluso todos los oficios, que los zapateros tengan su sindicato, que los conductores tengan su sindicato, incluso lo hemos visto ahora en Canadá con la organización de los camioneros para organizar su paro porque tienen su sindicato independientemente de que su actividad sea privada. Entonces ahí es muy importante la organización sindical. Yo creo que FECODE ha venido haciendo una tarea muy importante en el país, que es llamar la atención sobre estos temas que afectan al conjunto de la población, no es solamente un tema salarial de FECODE. Por ejemplo, muchas personas no saben que producto de las luchas que ha dado FECODE se han mejorado los salarios de los docentes en los colegios privados, porque a los colegios privados que no tienen una alta puntuación en ICFES, les permiten subir un poco más su porcentaje de la matrícula siempre y cuando suban el salario de los docentes de los colegios privados. No sé si la gente sepa, pero un docente en un colegio privado puede incluso ganar menos del mínimo o apenas el mínimo cuando son profesionales. Entonces sí, ellos han hecho luchas no solamente por su situación laboral, sino por la situación laboral de los privados y obviamente porque los recursos a la educación sigan llegando o lleguen o no se reduzcan. Y yo creo que hay que agradecerle a FECODE muchas de las cosas que ha hecho por el país. Bueno, pero a FECODE también digamos que le critican por no permitir que se realicen esas evaluaciones, por negarse a ese tipo de evaluaciones para que los profesores se capaciten más. Y 2, porque dicen que el sistema educativo del país está muy retrasado, es decir, que los índices nuestros de educación son muy bajos en comparación con los demás países y que eso se debe, por ejemplo, a que se han negado casi que a regresar a la presencialidad durante estos 2 años de pandemia. ¿Usted qué piensa de eso? Yo pienso, digamos, Ricardo, que a veces el Ministerio de Educación nos entrega información un poco mentirosa. Yo quisiera que los padres de familia pensaran en las instituciones educativas que hay en sus municipios, no solamente en Boyacá, sino en todo el país, quienes nos ven fuera de Boyacá, y revisen efectivamente los baños, la cantidad de baños, el agua que tienen, la ventilación que hay en los colegios, los restaurantes escolares, qué tan grandes son, qué distancia hay entre los niños en ellos, y ver si efectivamente existen o no esas condiciones para la presencialidad. Yo creo que no haberse negado, yo creo que ellos lo que están exigiendo es que haya condiciones efectivas para que la educación se dé con calidad. Si tú revisas el departamento de Boyacá, siempre es premiado y sus alumnos tienen un muy buen nivel en los colegios públicos por una razón, y es que los docentes de Boyacá son los mejores formados. Siempre teníamos los docentes como más antiguos, los del estatuto anterior, ellos
casi todos, muchos llegaron a la categoría 14 y hoy vemos que los jóvenes maestros que han entrado con el nuevo estatuto están buscando hacer su maestría, hacer su doctorado. Esto al final redunda en la calidad educativa de los niños y al final el maestro en nuestros colegios públicos se convierte en la única herramienta. No tenemos laboratorios de inglés, no tenemos física, no tenemos química, no podemos hacer grandes salidas. Incluso en el Valle de Tensa, por ejemplo, tenemos una hidroeléctrica y los niños no saben cómo se produce la energía porque desde sus colegios no hay los recursos para llevarlos, no hay la forma de aprender a través de la experiencia. Entonces yo creo que si FECODE sigue luchando y obviamente todos los hombres y mujeres boyacenses votan por alguien que entienda la necesidad de mejorar los recursos que llegan por Sistema General de Participaciones, yo creo que ahí vamos a hacer una mejora importante en las condiciones educativas de los niños. Pero ese retraso en el sistema educativo colombiano puede ser entonces simplemente falta de presupuesto. Sí, es falta de presupuesto efectivamente. Mientras nuestros niños no tengan un espacio para jugar y haya mantenimiento permanente, mientras nuestros niños una vez pasada la primaria lleguen a secundaria y no tengan las herramientas necesarias, no tengan los textos escolares, no puedan leer un libro, sus padres todo el esfuerzo que tengan que hacer lo hacen para conseguir los libros, para conseguir los cuadernos, para conseguir algún texto, para sacar las fotocopias. Mientras no haya todas esas herramientas de textos escolares, de investigación, de laboratorios en nuestros colegios, pues va a ser muy difícil. Y el Ministerio de Educación hace una cosa que es terrible y hace una métrica de cuántos niños debe haber por cada docente. Entonces van quitando, en la medida, claro, nuestra población infantil está decreciendo, pero entonces ellos van quitando docentes. Entonces un día te quitan el docente de arte, otro día quitan el docente de música, como las áreas que ellos consideran son menos importantes. Otro día quitan el de ética y entonces el de matemáticas termina dictando dibujo. El de español termina dictando música cuando no tienen el proceso de formación porque el ministerio, en aras de ir ahorrando, va quitando docentes. Bueno, muy bien, doctora, hablemos del Valle de Tensa, de Somondoco particularmente. ¿Qué fortalezas ve usted en esa región? ¿Qué dificultades? ¿Qué pasa en el Valle de Tensa hoy? Bueno, en el Valle de Tensa tenemos una enorme, digamos, posibilidad, una enorme expectativa respecto al tema turístico. La transversal del Cisga, con todas las limitaciones que pueda tener, le ha dado una entrada diferente al Valle de Tensa. Yo creo que las personas van a empezar a enamorarse del Valle de Tensa, de esa salida a San Luis de Gaceno, al llano, por esa región, el recorrido por los túneles, la posibilidad de comida absolutamente deliciosa que hay en Somondoco, las arepas, la mojarra, es una cosa espectacular, las artesanías de Tensa, el clima y el avistamiento de aves en Santa María, la posibilidad de recorrer las montañas de Chivor, eso digamos es una enorme potencialidad turística la que tiene hoy el Valle de Tensa y los alcaldes allí tienen que empezar a pensarse como región y empezar a pensar colectivamente para el desarrollo del Valle de Tensa. ¿Qué hacemos para que los boyacenses conozcan el Valle de Tensa? Es decir, para que los tunjanos, para que la gente de Duitama, es una región realmente cercana, hermosísima, como usted lo dice, Somondoco, Tensa, Macanal, en fin, unos paisajes espectaculares. Bueno, entre otras cosas no tiene nada de valle, pero los boyacenses no conocen el Valle de Tensa. No, por ejemplo, te voy a contar, cuando yo era secretaria de Educación, un docente decía, uy, no, el Valle de Tensa es muy lejos. No, pues el Valle de Tensa no es lejos, Chivor no es lejos, Somondoco no es lejos, San Luis no es lejos, Santa María no es lejos. Yo creo que hay que empezar a promocionar en los grandes espacios del departamento la posibilidad de ir al Valle de Tensa. Yo creo que nadie se imagina la belleza de túneles que hay para llegar a la represa de Chivor. Pasar por unos túneles taladrados en la roca, ver la roca, el agua cayendo dentro del túnel, es una experiencia que tú no tienes en ninguno de los túneles, ni en el del llano, ni la vía al llano, ni en Antioquia. Es una experiencia mucho más salvaje, mucho más intrépida, me parece a mí, y yo creo que la gente debería ir a conocer el clima. Además estamos a 2 horas de Tunja, 2 horas y cuarto, dependiendo del pie del que maneje, pero estamos muy cerca, y a salir al llano nos demoramos perfectamente 4 horas en ver los farallones de Medina y ya estén en el Casanare. O el Cerro de Mamapacha. El Cerro de Mamapacha, el mismo Cerro de Somondoco. Tú subes al Cerro de Somondoco, ahí tenemos el Santo Cristo del Cerro y tienes una vista de 360 grados en ese cerro. Es una cosa espectacular y es un valle, pero es un valle visual.
Tú llegas a la parte alta de la capilla de Sutatensa y puedes ver todos los pueblos y parece un valle, pero luego ya te adentras y no es una zona súper montañosa. Bueno, no es la primera vez que usted hace una campaña hacia el Congreso de la República, ¿no? ¿Qué ha visto en esta ocasión? Pues seguramente ha recorrido las diferentes provincias, los diferentes municipios. ¿Y en qué se diferencia, digamos, ese departamento que usted está viendo hoy en estas correrías que seguramente ha adelantado en los últimos días con la de las otras campañas? ¿Ha hecho otra campaña al Congreso? Sí. Hicimos una campaña hace 8 años. Primero, volver a este ejercicio es difícil, Ricardo, después de haber estado en lo administrativo, después de haberme dedicado un par de añitos a otro trabajo que se llama Ser Mamá, que es muy duro, y sí he notado una enorme apatía de la gente. La gente está desilusionada más que muchas veces, porque siempre que salimos a alguna campaña la gente dice, no, eso ya no vamos a votar, los políticos siempre nos dicen lo mismo, pero al final la gente sale y vota, la gente sale a las reuniones. Esta vez yo he visto una enorme apatía, no quiero votar, esto siempre es lo mismo, esto no va a cambiar, y efectivamente lo que ha pasado en el país durante estos 2-3 años anteriores ha sido supremamente duro para el conjunto de la población. Y lo que he visto son, bueno, también ríos de dinero, movilización de la gente, yo no sé seducida con qué, pero sí he notado que hay muchos ríos de dinero, muchísima publicidad, mucho ruido sin propuestas concretas y muchas propuestas que son vacías y se quedan como para una candidatura a la gobernación o a la alcaldía. Bueno, hasta hace 10 años más o menos, los dos grandes partidos, el liberal y el conservador, eran los que digamos, tenían mayor fuerza en Boyacá y en Colombia. Sin embargo, pues han surgido muchos partidos políticos nuevos, hay partidos emergentes. ¿Cómo está el movimiento del liberalismo? ¿Hay fervor liberal o eso se ha perdido? No, yo creo que más bien ha renacido el fervor liberal. Yo creo que hemos contado con un representante a la Cámara que ha sacado unos proyectos de ley que han sido importantes, hemos escuchado su voz, hay otros representantes a la Cámara de otras regiones que han hecho lo mismo, se han parado frente al gobierno nacional en temas de deforestación, en temas de salud, en temas de reforma tributaria, y entonces eso ha hecho que el liberalismo vuelva a su esencia. Yo recuerdo cuando el doctor Serpa inscribió al liberalismo en la socialdemocracia y eso le dio como un renacer al Partido Liberal, y yo creo que hoy en el departamento estamos viviendo ese mismo fervor, recuperar esas bases liberales y bueno, finalmente el Partido Liberal es el partido de la gente, siempre ha tenido unos valores allí para defender a los más necesitados, para propender por un país más democrático, para propender por un país más solidario, y yo creo que en esta campaña se ha visto en el departamento. Bueno, y a nivel nacional había siempre mayorías liberales, digamos el Partido Liberal fue el que más ha puesto presidentes de Colombia, pero pienso yo que sí se ha perdido parte de ese fervor. ¿Cómo ve usted, Mayda, la cabeza, el liderazgo que ejerce en el Partido Liberal César Gaviria, sus reuniones ahora con un candidato de la coalición Centro Esperanza, con Petro? ¿Cree que para dónde va todo ese tema? Bueno, yo creo que Gaviria ha sabido aprovechar algo que han hecho los dirigentes y es dejarlo hacer, dejarlo solo, criticarlo e irse. Y entonces Gaviria pues se ha tomado la dirección del partido y bueno, ha llevado el partido por donde él ha considerado. Hoy yo creo que en la medida en la que el fervor liberal vaya creciendo, yo creo que puede haber una renovación en el partido, hay cómo hacer una renovación en el partido, y yo creo que el presidente Gaviria también está esperando eso, que alguien diga, bueno, ya hasta aquí llegamos y muévase y yo me voy, pero no ha habido quien lo haga, todos se han ido. Entonces, bueno, creo que por ahí es el camino. Creo que en la medida en la que el Partido Liberal crezca, que tengamos líderes de nivel nacional, porque es que tampoco tenemos líderes de nivel nacional, y eso ha ido pasando no solamente en el liberalismo, sino en todos los partidos. La medida en la que logremos sacar del liberalismo un estadista, yo creo que podemos reformar esa dirección, y digamos el presidente Gaviria yo creo que está hablando con personas que
ideológicamente, conceptualmente, pueden ser más cercanas a la ideología de un partido liberal socialdemócrata. Entonces creo que está bien, y lo importante es llegar a acuerdos sobre cuál debe ser la visión de país que debemos defender desde el Congreso. En el caso particular de su campaña, ¿usted está apoyando a un candidato a Senado o a la presidencia o solamente está promoviendo? No, estoy promoviendo mi campaña, Ricardo, pero también estoy trabajando con un candidato al Senado. Desafortunadamente el Partido Liberal no tiene un senador boyacense. Algún día me lanzaré yo y seré senadora por el Partido Liberal desde el departamento de Boyacá, pero estoy trabajando con Alejandro Vega, es representante a la Cámara actual. Para las personas que no lo identifican, fue quien promovió la ley de reducción del costo del SOAT, para quienes no hayan tenido ningún tipo de accidente. Y bueno, él viene desde el Meta, creemos que trabajando conjuntamente en una visión de RAPE, de región central, el Meta, Bogotá, Cundinamarca, Tolima y Boyacá, podemos generar proyectos de desarrollo conjuntos. Y para la presidencia por ahora está quieta. Por ahora estoy quieta, pero sí tengo una decisión, voy a votar, voy a pedir el tarjetón de la Centro Esperanza y voy a votar por Alejandro Gaviria. Listo. Bueno, el Partido Liberal, como tal vez segunda fuerza política en Boyacá, ha sido fundamental en lo que ha ocurrido con la hegemonía del Partido Verde durante casi 20 años. Ha estado ahí, pero hoy hay como unos vientos de división, parece que hay un cisma, digamos, entre un sector de Héctor Chaparro y de Jorge Cortés. Y obviamente hay quienes los quieren ver divididos, pero ¿usted qué piensa de lo que está pasando sobre el papel que cumple Rodrigo Rojas ahí, el papel que cumplió Rafael Romero, su cercanía con los verdes y ahora esa división que se ve venir? Bueno, yo creo que el Partido Liberal se ha ido renovando. Yo soy liberal de vieja data, hice un tránsito por el verde también en alguna época de mi vida, pero yo tengo carnet del Partido Liberal tal vez desde el año 98, 97. Yo creo aquí, Ricardo, que la división puede ser que exista dentro del Partido Liberal, pero al final todos estamos trabajando por una causa que se llama ser liberalismo en el departamento de Boyacá. Eso fundamental. Yo creo que Jorge acaba de llegar al partido, él venía de Cambio Radical. Yo creo que hay que darle de pronto un tiempo a que se ajuste y conozca el partido y se integre a su ideología y sepa cómo trabajarlo. Y bueno, yo creo que al final el Partido Liberal estará unido en alguna opción que haya a la gobernación o para trabajar por tener una mayor representación en la asamblea y poder también llevar nuevos candidatos en los diferentes municipios e ir consolidando esa fuerza liberal desde lo local, desde los consejos municipales. Bueno, Mayda, ¿qué se puede hacer desde el Congreso de la República, concretamente desde la Cámara de Representantes por el departamento? ¿Cuál es su propuesta? Bueno, Ricardo, cuando me hacen esa pregunta, yo siempre le digo a la gente que nos escucha que un representante a la Cámara lo que hace es llevar la visión regional a decisiones del orden nacional. Y que siempre hay una cosa muy elegante que se utiliza en el Congreso, se llaman cupos indicativos, y que cada vez que un representante a la Cámara vota un proyecto de ley que afecta a la gente o que el gobierno quiere sacar por encima de las necesidades de las personas o de realmente los requerimientos de la ciudadanía, utiliza un cupo indicativo para que el representante a la Cámara o el senador vaya a su región y diga, bueno, yo allá voté una cosa que no les servía, esa primera parte no la dicen, pero aquí tengo este presupuesto para que ustedes hagan unas obras, y esas obras se convierten en placahuellas, en maquinaria, se convierte básicamente en vías, que es como de donde se saca más rápido la lonchera. Bueno, incluso algunos han hecho palacios municipales, otros han llevado ambulancias desde lo local o desde el gobierno nacional. Yo creo que lo que puede hacer un representante a la Cámara por Boyacá es, uno, votar proyectos de ley que solo sean para el beneficio de la ciudadanía, que sean para el beneficio de los estudiantes, de los padres de familia, que sean de beneficio para los agricultores, que sean de beneficio para las mujeres rurales y para las mujeres trabajadoras. Eso es lo que podemos hacer. Yo no puedo comprometerme o no debo comprometerme con traer ningún proyecto
de inversión, porque no está dentro de las funciones de un representante a la Cámara. Dentro de nuestro trabajo durante estos días de campaña ha sido contarle a la gente cuáles son las funciones y en ninguna parte aparece algo como gestionar proyectos, traer inversión, porque eso al final se traduce en una palabra que sí es muy común para todos, que pasa de cupos indicativos a mermelada. Eso es lo que finalmente conocemos todos como mermelada, que se llaman puestos o se llaman inversiones para ir a caramelear a la gente una vez han votado algo que no nos sirve. Pero sí, claro, así debería ser. Realmente un congresista o senador o representante de la Cámara se ocupa de unos temas de la agenda nacional. Pero lo que usted dice, digamos, en la práctica la gente sí espera esos favores, por decirlo así entre comillas, que son obras o gestión a favor de su municipio, de su ciudad, de su región, y eso realmente legalmente no se podría hacer, pero así sucede. Pero ¿qué hacen ustedes, por ejemplo, con todas esas hojas de vida que les llegan a sus despachos, a sus oficinas? Supongo que también le llegan. Pues decirle a la gente que nosotros no nombramos, que no estamos para eso, pero sí podemos hacer cosas por el departamento, como por ejemplo, hacerles control y seguimiento a la Agencia Nacional de Infraestructura, al INVIAS, respecto a la concesión. Entonces, la concesión Briceño, Tunja, Duitama, Sogamoso, pues era concesión hasta Briceño, que eran 3 carriles, de ahí para acá vienen 2 carriles, y si usted viaja en la noche y con la neblina subiendo al páramo de Ventaquemada, al alto de Ventaquemada, pues usted ya no ve nada porque es que ni siquiera señalización hay. No hay, además están haciendo obras en muchos sectores de la vía y no colocan un aviso de que hay obras. Nada, y yo creo que ahí es donde los parlamentarios sí tenemos que hacer un llamado, tenemos que llamar a control político a quien está, al concesionario, pues no al concesionario no, pero sí a las entidades públicas que están revisando, que están haciendo la supervisión de esa concesión, para llamarlos al orden y decirles, bueno, ¿qué está pasando? Aquí se está afectando la seguridad vial, aquí se está afectando finalmente el transporte de todo lo que viene del llano y viene para el centro del país, por producto de una mala señalización, producto de una serie de obras que se están realizando allí sin ningún tipo de aviso para el cuidado y protección de los conductores que van por la vía. Eso sí lo podemos hacer los representantes a la Cámara, saber qué va a pasar después del rompoy, porque esto nunca llegó a Sogamoso, vamos a irnos por Nopsa, vamos a irnos por Tibasosa, qué va a pasar con la doble calzada realmente de aquí, desde Bogotá hasta Sogamoso, cómo vamos a hacer para que el tráfico no llegue, no entre por Duitama, hacer el control político para que efectivamente una vía que se supone que es una autopista, que es una doble calzada, no pase por la mitad de municipios como Paipa o como Duitama. Ahí sí podemos nosotros entrar a jalar las orejas, llamar la atención del gobierno nacional, pero eso pues si la gente, mira, a mí me lo han preguntado mucho, yo le digo a la gente, no le crean a estos políticos que están sentados al lado mío, que les van a decir que van a hacer asociatividad, que van a traer obras, que van a traer vías, eso es carreta. Si la traen es porque votaron una reforma tributaria que no les servía, si la traen es porque redujeron los recursos del Sistema General de Participación, que al final son la salud y la educación nuestra. Eso es lo que esos parlamentarios hacen, votando cosas nefastas para nosotros y luego trayendo obras para darnos caramelo y decir y hacernos creer que están haciendo cosas buenas por nosotros. Bueno, por favor, cuéntele a los seguidores del diario por qué deberían votar por Mayda Velázquez. ¿Cuál es su número del tarjetón? Recuérdelo, por favor, su partido, y por qué usted es la persona en la que deben confiar esos electores en 8 días para la Cámara de Representantes. Bueno, yo soy la cabeza de lista del Partido Liberal, soy el 101 del Partido Liberal, es muy sencillo, coge usted su tarjetón, revisa que diga Cámara, busca el logo del Partido Liberal, esa L roja, busca y frente a esa L roja marca el 101. ¿Y por qué deben votar por mí? Porque el Congreso de la República es tal vez la rama más importante de este país, porque es allí donde se hacen las leyes, donde se hace el control político a los gobiernos, y un alcalde, un gobernador no podría desarrollar muchas de sus actividades si esas leyes no lo están soportando, porque los recursos del presupuesto general de la nación se aprueban en el Congreso de la República, porque el control político a las entidades públicas se hace en el Congreso de la República, porque yo soy una mujer que tiene voz, que nunca ha tenido jefe político,
político que no tiene problema en decirle a los otros que están errados o que están engañando a las personas, porque voy a llegar con la voz tranquila, transparente, a luchar por sus necesidades, porque soy una mujer como usted, que tiene sus afugias, que se levanta todos los días a ver su hijo, despacharlo al colegio, a ver cómo paga los créditos, cómo consigue el trabajo, cómo va, realiza todas sus actividades, llega a lavar la ropa, igual que cualquier persona. Porque los políticos deben ser eso, una persona que tiene una responsabilidad mayor, pero que al final sigue siendo como usted o como yo. Y quiero ir a defenderlo a usted en el Congreso a través de las normas que se hacen en el país. 101. ¿Y 101 por qué le dieron el cabeza de lista por mujer, por consentida, por un sorteo, en fin, qué pasó ahí? No, se decidió que la cabeza de lista iba a ser para una mujer. Y se decidió que yo era la mujer con mayor trayectoria dentro del Partido Liberal, que tengo una hoja de vida importante para ofrecer a los boyacenses y bueno, finalmente quedé yo con ese número 101. Consentida, no puedo decir que consentida desde lo departamental, pero bueno, en la nacional sí tengo buenos amigos que me consienten en el Partido Liberal. Que al final no es consentimiento, es reconocimiento. Es reconocimiento, perfectamente. Muchas gracias, Mayda Velázquez, candidata a la Cámara de Representantes Partido Liberal. Muy amables a los seguidores del periódico El Diario por estar pendientes de este tipo de transmisiones.